Muy buenas noches. Hoy, en Conversaciones para Emprendedores, queremos tocar un tema bien importante y es el tema de las consultorías, para lo cual tenemos invitada a una consultora que es la doctora Liliana Marcela Falla. La consultoría como tal es un servicio clave en procesos de desarrollo y transformación. Hoy queremos comparar dos enfoques específicos. Cómo se generan las consultorías a partir de las grandes agencias como tal, como para que hablemos en ese tema de comparativo, y lo que son llamémoslo en este momento, las consultorías independientes. Nos vamos a mover rápidamente en ese tema. Entonces, arranquemos con las preguntas, Marcela. ¿Cómo crees tú que varía la relación cliente-consultor entre un organismo como el Banco Mundial y una consultoría independiente? Bueno, muy buenas noches. Esa es una pregunta bastante interesante porque pues ubica dos escenarios que son muy importantes. Uno, pues tiene que ver con el de la consultoría que es de carácter internacional, que es de carácter multilateral, que genera con el cliente una estructura formal frente a un proceso de control técnico, financiero, administrativo, y el consultor trabaja más para el organismo internacional que de pronto para otro tipo de organización o de pronto para el mismo país. Es más Ujú. importante dar respuesta a las necesidades de esa estructura internacional o multilateral para esos efectos. En el caso del consultor que es independiente, pues la relación es mucho más directa. Es el cliente consultor pues tiene que acordar cuáles son sus objetivos, los tiempos, las formas del trabajo, armonizar esa parte juntos y diseñar una estructura que sea mucho más horizontal y personalizada. Ok, perfecto. Son, digamos que son grandes diferencias allí, ¿cierto? Sí, Con la agencia internacional como que está más amarrado a la política, en este caso del Banco Mundial. sí, el Banco Mundial es quien determina de muchas maneras las estructuras a seguir, los protocolos a implementar. Ok, perfecto. Otra pregunta. Hablemos específicamente del dinero. ¿Cómo se manejan los costos en ambos modelos? Bueno, desde las consultorías internacionales, multilaterales, pues los honorarios son muy altos y están pues regulados por criterios internacionales que ya delimitan pues esos costos y esas formas de generar los honorarios. Suelen contratarse generalmente con grandes firmas de consultores, con una especialización muy alta y con un camino recorrido pues durante mucho tiempo. Con la consultoría independiente, pues en estas hay más flexibilidades porque pues los honorarios se ajustan al alcance del trabajo, al perfil del cliente, qué necesita el cliente, cuáles son las condiciones que quieren afectarse dentro del mercado. Y también, bueno, que eso es bueno, pues también hay una situación que puede generarse dificultosa y es que hay más presión por justificar el valor, lo que se cobra y por qué se cobra eso. Bien. La consultoría necesariamente tiene que generar como un retorno, ¿cierto? ¿Cómo se presenta ese retorno? Tanto en una agencia con el Banco Mundial y ya o específicamente una consultoría independiente. Es que pensar en si se percibe un retorno similar entre una y otra, pues es que eso depende, porque un proceso caro, costoso, no significa o no garantiza que se vaya a generar un impacto. Y tampoco uno accesible garantiza que no vaya a generar nada. Precisamente el accesible puede ser un proceso transformador si ese proceso de la consultoría está bien orientado. Normalmente los grandes ejercicios de la consultoría generan muy buenos resultados. A veces se tiene desconfianza con los que son procesos pues, mucho más independientes. Ok. Si tú fueses a contratar una consultoría, digámoslo a nivel de gobernación, ¿sí? ¿Qué preferirías? A través de una agencia internacional o una agencia reconocida o una agencia llamada a nivel nacional? Pues de pronto preferiría una agencia local
porque de todas maneras hay que considerar los elementos intervinientes como las circunstancias, los contextos, las dinámicas culturales de los países, las formas o necesidades que se tienen eh, dentro de las estructuras organizacionales, pues generan que sus procesos de consultoría o de revisión de sus propios procesos internos pues sean mucho más acercados a la realidad, ¿no? Yo preferiría un proceso que fuera mucho más accesible porque puedo tal vez generar un proceso transformador que me genere a mí, ¿sí? A mi organización, a lo que depende de mí, pues un mayor impacto. Es decir, como que se genera más un diálogo, un mejor diálogo con el independiente, ¿cierto? Porque digamos, de acuerdo a lo que hemos conversado con Marcela, pues la consultoría internacional de grandes agencias como que tiene unos parámetros muy establecidos que en algún momento pueden llegar a ser inflexibles. Sí, correcto. Entonces, por eso no se puede preferir, o sea, perdón, se puede preferir una sobre otra dependiendo las características y las circunstancias en las que se vaya a hacer la consultoría y las necesidades que en este caso la empresa tenga o la organización requiera. Hablemos en términos de resultados. Pues bueno, en términos de resultados, los procesos liderados por especialistas multilaterales, pues buscan generar una revisión de la capacidad técnica y de sus procesos estructurales, ¿no? Entonces busca, si hay que hacer alguna reforma, se hace de manera estructural. Y si no hay una apropiación adecuada frente a esa gran transformación que se pretende generar con una consultoría de estas características, pues simplemente no se va a sostener esa transformación y por tanto no se va a generar un adecuado impacto. En, en términos de los procesos independientes, pues los resultados se pueden generar en cambios organizacionales mucho más cercanos, más, de pronto tal vez más sencillos de evaluar, aunque no quiero decir que eso le quite seriedad al proceso, pero la toma de decisiones puede ser mucho más efectiva, más eficiente, se puede mejorar en procesos, se puede generar una visión estratégica a mediano o a largo plazo y de pronto el impacto puede ser muchísimo más real porque está mucho más ajustado a lo que se necesita dentro y en ese momento histórico de la compañía. Sí, creo que tú lo mencionabas al comienzo, en donde si yo contrato una agencia internacional, pues ella viene con casi que con un modelo y una metodología específico que prácticamente busca acomodar, que la organización se Sí, acomode a ello. sí, de eso se trata. Entonces, si se hace una consultoría, pues, y si ya hay unos protocolos establecidos, pues simplemente las organizaciones deben ajustarse a esos protocolos que están internacionalmente reconocidos y aprobados. En el caso de las consultorías independientes o locales que se pueden dar dentro de los mismos escenarios donde se mueven las empresas, pues puede haber mucha más flexibilidad al respecto. Bueno, ya para finalizar, de pronto a manera de reflexión, y tocándolo como un poco, como cierre, así no lo hayamos, me enredé, no lo hubiéramos conversado internamente. Hay un tema que se maneja también que es el de la consultoría social. ¿Cómo ves tú ese tema? Puede, si quieres cerrado o hablando de los dos escenarios. Bueno, dentro del proceso de la consultoría social en el ámbito social, pues los enfoques multilaterales, internacionales, pues de alguna manera lo que hace también es tratar de impulsar cambios sistemáticos, ¿no? Y de pronto mirar qué incidencia en esos hay en los grandes organismos para precisamente poder ver qué procesos estructurales se pueden afectar. Personalmente considero que es mucho más cercano, mucho más flexible, de alguna manera tal vez mucho más cercana a las necesidades de las localidades, de los territorios y demás, pues una consultoría independiente, porque la adaptabilidad, los procesos de escucha, se pueden generar sistemas o
procesos de relación mucho más cercanos que hacen que esa consultoría pueda dar en el clavo de lo que esos contextos requieren. Ok. Marcela, muchas gracias. Bueno, Sergio, ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación. Eh, ya de pronto, una sugerencia, de pronto a la hora de escoger, lo ideal es una integración de ambos modelos, ¿no? Porque ambas visiones tienen un comparativo técnico, humano, estructural, relacional, que hacen que las cosas de alguna manera dialoguen para la mejora continua y el crecimiento de la organización. Entonces, pues si se pudieran mezclar las dos cosas, hay que sacarle provecho a los dos modelos. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Esto fue Conversaciones para Emprendedores. Si quieres ser consultor, debes tener en cuenta muchas cosas: el profesionalismo, el conocimiento, la metodología, cómo vas a contratar con tus clientes, cuál es el servicio que vas a presentar y lo concreto y específico que va a ser el resultado al que tú te puedes comprometer. Muchas gracias. Seguiremos conversando. Marcela, gracias. Con mucho gusto. 11 minutos.